Bueno, ustedes saben que yo realmente no soy un predicador y que cada vez que el pastor me pide que predique, yo me pongo muy nervioso. Pero si les digo de nuevo de que lo hago muy mal, no me van a creer, entonces no se lo voy a decir, ¿verdad? Trato de hacerlo mejor, pero en esta ocasión hubo algo muy extraño. Y es que cada vez que él me pide que predique, bueno, tengo que empezar por pensar, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Pero no sucedió así en esta vez. Realmente él me lo dijo con poco tiempo, pero ya yo sabía de qué iba a hablar. Y yo se lo dije, le digo, está bien, ya yo sé de qué voy a hablar. Un poco que él se sorprendió, ¿verdad? Porque, ¿y cómo era posible de que yo supiera de qué iba a hablar si él todavía no me había dicho que hablara? Lo que sucede es que ya alguien me había dicho de qué quería oír hablar cuando yo predicara. Mi amada esposa, hace mucho tiempo, y le digo amada esposa para ponerle apellido, porque también ustedes son mis amados hermanos, como Pablo les decía a sus hermanos, ¿verdad? Ella me dijo, me gustaría que un día hablaras sobre Primera de Corintios capítulo 13. Cuando ella me dijo eso, yo dije, bueno, ¿qué puedo yo decir de Primera de Corintios capítulo 13 que ya no se haya dicho? Un capítulo que está considerado como una de las joyas de nuestra Biblia y como una joya realmente de la literatura universal. Porque es un capítulo que trata de un tema universal, un tema en el cual han escrito y pensado sobre él miles y miles de pensadores, de sabios, de filósofos, de teólogos, y es el tema de el amor. Así que hoy voy a tratar de predicar sobre el amor que encontramos en el capítulo número 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque te ha placido escoger este siervo, Señor, para traer la palabra en este día. Señor, permite de que mis labios sean instrumentos de la sabiduría que hay en tus escrituras. Tú sabes cuán indigno soy, Señor, para hacer esto, pero tú usas, Señor, lo más vil para proclamar tu voluntad, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos saludar también a aquellas personas que escuchan la radio, ¿verdad? Recuerden que también esto se graba y los sábados pues es transmitido en las ondas radiales de Unavisión Radio en su bloque Firmes y Adelantes, y es parte de nuestro programa Sola Gracia, donde exaltamos la soberanía y la gracia de Dios en todas las cosas. Y también a estos oyentes que nos escuchan, pues va dirigido este mensaje. Antes de comenzar, no crean que voy a leer todos estos papeles, los voy a leer casi todos. Antes de comenzar, sería bueno pensar un poco a quién está dirigido este capítulo número 13 y toda la carta, en definitiva. Y conocemos esta carta como la carta de Primera de Corintios, porque hay una segunda carta que también conocemos, segunda carta a los Corintios. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia realmente con muchos problemas. Igual que otras iglesias, igual que la iglesia de Tesalónica, igual que la iglesia de los Gálatas. Ustedes saben que en Tesalónica ellos tenían problemas muy serios en cuanto
a la segunda venida, tenían muchas dudas, tenían muchas contradicciones entre ellos. A los Gálatas, porque Pablo les dice hasta insensatos, ¿verdad? Es decir, había problemas en todas las iglesias, como hay problemas hoy en todas las iglesias también, ¿verdad? Pero en particular la iglesia de Corintio era una iglesia bien difícil. Iglesia que el mismo Pablo ayuda a fundar en su segundo viaje, ¿recuerdan? En ese segundo viaje él deja allí prácticamente fundada esta iglesia en el Istmo de Corinto. Ahora, esta ciudad tenía una característica y era muy parecida a la primera ciudad del mundo griego en aquella época, que era Atenas. Tanto en Atenas como en Corinto, una de las cosas que más prevalecía era la inmoralidad, ¿verdad? Tanto en Atenas como en Corinto. Tan es así que nosotros sabemos que Pablo por lo menos le escribió 4 veces a esta iglesia. Nosotros contamos solamente con 2 cartas, pero si ustedes leen con detenimiento la primera y la segunda carta, ustedes van a ver evidentemente de que le escribió en más de una ocasión. Tal era el problema que había allí. Había muchos problemas. Se quejaban, le escribían a Pablo por diferentes motivos. Era horrible lo que allí pasaba, ¿verdad? Y no solamente con los problemas de inmoralidad. Habían problemas con la Santa Cena, parece que aquello se le iba de la mano y hacían tremenda fiesta en lo que era una conmemoración. Había problemas entre ellos, se acusaban los unos a los otros. Había muchos problemas. Problemas, por cierto, que muchos de ellos son muy similares a los problemas que nosotros vemos todavía en muchas de nuestras iglesias. Por eso Pablo le escribe esta carta. Y uno cuando lee toda la carta donde Pablo los regaña y le dice cosas, uno de momento se encuentra con este capítulo que parece casi un paréntesis en toda esta carta. Claro, si ustedes ponen este capítulo en su contexto, se van a dar cuenta de que al final del capítulo 12, fíjense cómo él termina ese capítulo 12. Capítulo 12, del cual él le ha estado hablando de los diferentes dones que hay en la iglesia. Porque ese era otro de los problemas, ¿verdad? Que ellos estaban fajados, que si yo tengo un don mejor que el tuyo, etcétera, etcétera. Y él al final de este capítulo 12 les dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, él le va a decir qué cosa es mejor que cualquier don. Y aquí es donde entonces empieza a hablar Pablo de el amor. Y dice así el capítulo número 13, voy a leerlo aunque yo sé que ustedes lo han leído muchas veces. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya después de leer esto uno dice, ¿y qué voy a decir yo? ¿Verdad? Es difícil decir algo sobre esto, después que tantas personas han dicho tantas cosas sobre el amor. Por ejemplo, para traer cosas recientes que quizás ustedes conozcan, no voy a hablar de los antiguos, de los filósofos, quizás uno de los libros más conocidos sobre este tema es el libro de Erich Fromm que se llama El arte de amar. Según este filósofo, amar es un arte que por demás como arte puede ser aprendido. Y él dice que este arte, para aprenderlo uno necesita disciplina, concentración, paciencia, preocupación, y de ahí él hace toda una teoría de cómo uno debe aprender el arte de amar. Y cuando yo leí este libro yo decía, bueno, pero si para yo amar necesito aprender a amar, entonces ¿qué cosa es el amor? ¿Verdad? Otros, por ejemplo, han dicho, como en un libro que también es reciente, el de Smiling, que él dice que el amor es una decisión. Y cada vez que yo oigo esto, yo digo, bueno, es que para mí el amor es más que una decisión. Porque si para mí el amar fuera decidir, pues bueno, mira, yo decidiera entonces que la persona a la que voy a amar, pues que sea bonita, que tenga dinero, etcétera, etcétera. Y entonces a esa es a quien yo decido amar. Pero eso no es lo que nos pasa, ¿verdad? Porque mire al que está a su lado, a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Posiblemente no tenga dinero y sea feo como yo. Y entonces, ¿qué fue lo que decidió que usted lo amara? ¿Fue solamente un acto racional? Y eso es lo que quiero que lleven ustedes a la mente. El amar no es solamente un acto racional. Porque lo más irracional que hay es amar a alguien. Claro, de esto del amor se han dicho, como yo les decía, muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, ya hace muchos años, ¿verdad? Acuérdense que yo tengo ya cierta edad y posiblemente ustedes cuando sucedieron estas cosas, algunos no estaban nacidos. El año 1968 fue un año mundialmente muy revuelto, muy convulso, ¿verdad? En los tres mundos. Acuérdense que en aquella época se identificaban tres mundos, ¿verdad? El primer mundo era el mundo capitalista, el segundo mundo era el mundo en desarrollo y el tercer mundo era el mundo de los subdesarrollados, ¿verdad? Nosotros vivíamos en un país del tercer mundo. A Dios le ha placido ahora traernos a un país del primer mundo. Pero en aquella época, en aquel año, hubo problemas en los tres mundos, ¿verdad? En especial en el verano del 68. Ocurrieron acontecimientos muy convulsos. Ocurrió la matanza en México de Chapultepec. Ocurrió en Francia, ¿verdad? Protestas estudiantiles tremendas, donde los universitarios de la Sorbona salieron a las calles, pintaron las calles de París con los grafitis más increíbles que ustedes puedan haber leído. Por ejemplo, ellos pusieron en las paredes, vamos a prohibir. Seamos realistas, exijamos lo imposible. Pero no se olvidaron del amor. En las paredes también pusieron, amaos los unos sobre los otros. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Esta frase en realidad la copiaron de
de Woody Allen, que la había dicho unos años anteriores y habían hecho una obra teatral sobre esta frase y todo. Como si para ellos eso fuese el amor. Aquí, por ejemplo, en este país hubo en ese año mucha convulsión, muchas protestas estudiantiles, actos de violencia a raíz de la muerte de Martin Luther King en ese año. Y también Martin Luther King habló del amor. En una predicación en la iglesia Riverside de Nueva York, en un mensaje que él le tituló Más allá de Vietnam, él dijo estas palabras sobre el amor. Él dijo: el poder sin amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor que implica la petición de justicia, y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. Dijo: cuando hablo de amor, yo no hablo de una especie de respuesta sentimental y débil. No hablo de una fuerza que solo es sin sentido sentimental. Yo hablo de una fuerza que todas las grandes religiones del mundo han visto como un principio unificante, supremo de la vida. El amor es la llave que abre la puerta que lleva a la realidad última. Y así pensadores han hablado y dicho y redicho sobre el amor, y los predicadores se paran y hablan del amor y del amor y del amor. Y hay veces que dicen barbaridades. Hace poco oí a un predicador, por cierto, bautista, hablar del amor de la mujer. Y oigan cómo este hombre considera el amor de la mujer. Decía él, y esta era la ilustración que él aplicó en su mensaje, que cuando una mujer tenía 15 años decía: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando tenía 20 decía: examinarlo todo y retener lo bueno. A los 30 ya decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. A los 40 dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Y ya cuando la mujer tiene 50, no voy a decir lo que él dijo, porque ya para mí esto es una herejía, un sacrilegio. Y lo dijo desde un púlpito. ¡Qué falta de respeto a la mujer! Si ese hombre considera que ese es el amor de una mujer, ¿qué pensará entonces que es el amor? En hebreo, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para decir amor, fundamentalmente es Javá. Ese es el término más comúnmente utilizado. Hay otras palabras, ¿verdad?, que ellos utilizan. Pero para ellos, cuando ellos usaban esta palabra, no se limitaban a usarlo como algo que era un sentimiento solamente, sino como algo desinteresado, leal, con un valor espiritual. Se refería también a una afinidad pasional, erótica, entre los seres humanos. Pero en todo caso, siempre era una relación de empatía, es decir, de relación mutua entre personas. Por supuesto, ellos usaban también otros términos para hablar del amor, como por ejemplo, es el término que se usa muchas veces en Cantar de los Cantares y se usa una vez también en Isaías capítulo 2. Y es la única vez en que en el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo por supuesto, los traductores traducen esta palabra como ágape. Es decir, recuerden, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, por lo tanto, ese concepto, ¿verdad?, al que nosotros estamos acostumbrados, a que se nos hable de los 4 tipos de amor. Recuerdan que el pastor hace apenas varias semanas, creo que 2 o 3 semanas atrás, les habló de un libro, ¿recuerdan?, de Lewis, C.S. Lewis, que se llama Los 4 Amores, donde ahí Lewis de alguna manera exponía su punto de vista del amor
a partir de las 4 palabras griegas que el griego clásico usaba para definir el amor: storgo, filia, eros y ágape, ¿verdad? A diferencia de los hebreos, los griegos usaban varias palabras para hablar de el amor. Nosotros usamos nada más que una, ¿verdad? Amor. Pero para los griegos tenía una connotación completamente diferente. Por ejemplo, storge para ellos significaba el afecto familiar, esa relación familiar, ¿verdad? El amor que usted tiene para su hijo, la mamá, para su abuelita, ese tipo de amor. Filia era un amor un poco más profundo, de una mayor calidez, de una mayor intimidad, ¿verdad? Y es ese tipo de relación que existe entre los amigos. Está entonces el otro, que es el eros. Y voy a detenerme aquí, porque este eros, que siempre asociamos con la palabra erótica, no se relacionaba para ellos, para el griego, no solamente como el amor sexual o una pasión erótica, sino también como una pasión que nos mueve hacia otras personas para deleite nuestro. No importa el tipo de deleite. Es decir, si usted tiene una relación de amistad con otra persona, ¿verdad? Y para usted esa relación es tal que produce en usted un deleite, una alegría, una sensación de bienestar. Eso para el griego era eros. Precisamente ese amor entre Jonatán y David era un amor erótico en ese sentido, en el placer que ellos sentían en esa relación del uno hacia el otro. Pero aprendan esto, es decir, eros es mucho más que eso que acostumbramos nosotros a decir. De hecho, voy a compartir con ustedes algo. En un libro muy famoso, en inglés es Animal Farm, de George Orwell. Este libro en español lo conocemos como La rebelión de la granja, ¿verdad? Un libro que se escribió en el año 1945 y es un libro contra las tiranías, contra el fascismo en particular, ¿verdad? Y es interesante porque en este libro ustedes se van a encontrar de que esa granja de animales estaba gobernada por un tirano y en un momento determinado los animales se rebelan, tumban el régimen y instauran un nuevo orden social. De eso se trata la novela, ¿verdad? Por eso en Cuba la prohibieron, ¿verdad? Ahora, algo interesante, ellos querían restaurar todo, querían ponerlo todo al revés, por decirlo de alguna manera, incluyendo las relaciones sexuales. Y entonces, oigan lo que dice en un momento, estamos hablando de que eran animales, ¿verdad? Pero que hablaban y sentían y todo. Dice este hombre en esta novela que el actor principal, el animal principal, antes de poseer a la heroína, le hace una pregunta. Dice, ¿tú estás seguro de que te gusta hacer esto? Y entonces añade, dice, no me refiero solamente a mí, me refiero a la cosa en sí. Y entonces él esperó hasta que al final ella le dice, me encanta. Ese pequeño diálogo define lo que él era para este autor la reorganización de este tipo de relaciones. El deseo sexual sin eros quiere decir eso. La cosa en sí. El eros quiere a la amada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es decir, la pura relación sexual puede existir sin el eros, sin ese placer que tengo cuando comparto el amor con alguien. Por lo tanto, yo me pregunto,
¿Cuántos matrimonios existen sin eros? De hecho, la palabra eros no se usa para nada en el Nuevo Testamento. Estorgo se usa en muy contadas ocasiones. Las palabras que más se usan es fileo y ágape, ¿verdad? De hecho, en el griego clásico la palabra ágape no se usaba prácticamente. Es decir, que la palabra ágape, como nosotros la entendemos, ¿verdad? Como ese amor incondicional, tiene una connotación religiosa, bíblica, y era una palabra muy usada en la iglesia, y de hecho en las escrituras las vemos una y otra vez usado por todos los escritores, tanto de los evangelios como en las cartas de Pablo y las otras cartas que usan ágape, ¿verdad? De hecho, quizás el pasaje más conocido de ustedes donde se usa fileo y ágape es precisamente aquel pasaje donde el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y ya seguramente ustedes habrán oído algún predicador, ¿verdad?, que les ha dicho que cuando Pedro le contesta, no le contesta con la misma palabra que el Señor le pregunta, porque cada vez que el Señor le pregunta, Pedro, tú agapéame, tú me amas con ese amor incondicional, y siempre Pedro les contesta, Señor, tú sabes que yo te fileo. Señor, tú sabes que yo te amo y te quiero como un amigo. Y se lo dice una vez, se lo dice una segunda vez, y ya la tercera vez Pedro no puede más y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Pedro con esa contesta está admitiendo que él no puede amar con ese amor ágape, con que el Señor lo ama a él. ¿Puede el hombre, puede el ser humano amar de esa forma incondicional? Dice que alguien ha definido el amor ágape como el deseo voluntario y gozoso de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Lo voy a repetir. Es el deseo voluntario y gozoso de poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Es algo que decidimos hacer independientemente del atractivo de la otra persona. El ágape no selecciona su objeto en base a lo que puede obtener de él, sino más bien en base de lo que puede hacer por él. Por eso es que puede ser dando un enemigo. A mí no me atraen mis enemigos, pero yo puedo hacerle el bien. El parámetro de Dios, del amor, es el amor de Dios por nosotros. Porque Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Vayamos un momento allí a Mateo 5. Mateos, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, obedeced a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el amor que demanda Dios de nosotros. Este amor lo que hace es procurar el bien de otros. El verdadero discípulo de Cristo sacrifica su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le dices a alguien te quiero, no la estás amando, no estás amando a esa persona. Amas a esa persona cuando haces algo para el bienestar de esa persona.
como para nosotros el bien es la voluntad de Dios, entonces amar es procurar que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de aquellos que amamos. Lo voy a repetir. Amar es procurar que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de aquellos que amamos, aún a costa de nuestro sacrificio personal. Ese es el amor ágape que Dios demanda de los creyentes. Nadie se goza más que el que ama. El egoísta no disfruta porque no da, porque quiere todo para él. Miren, mi nietecito, el más chiquito, no tiene 2 años. Ay, pero qué egoísta es. Trate de... No, es mine, no le puede quitar nada. Y si se lo quita, va y se lo arrebata. ¿Verdad? ¿Por qué dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto lo dijo Sujel Michelén en un mensaje, ¿verdad? Él ponía la ilustración de esto de dar, del amor que se entrega sin esperar nada. Lo comparaba con el mar muerto. Él decía, el mar muerto está muerto, ¿por qué? Porque no da. Porque nada más que recibe agua del Jordán y no da. Y al no darla, se convierte toda su agua en un agua salobre, y en el mar muerto es muerto porque no hay vida. A diferencia del mar de Galilea, que es un mar, le dicen el mar de Galilea, pero en realidad ustedes saben, ¿verdad?, que pasa el Jordán, entra agua, pero al mismo tiempo sale, da, ¿verdad? Quizás esa sea una buena ilustración para entender qué cosa es esto de dar. Claro, cuando nosotros damos, debemos de dar en obediencia, no en hipocresía, porque hay veces que las personas dan de forma hipócrita, por una falsa motivación. Hay veces que usted le dice, mire, déjeme hacer el favor a esta persona, porque yo no sé en qué momento voy a necesitar de ella. Si usted está dando algo, pensando en que va a obtener o que pueda obtener algo en retorno, usted está dando hipócritamente. Usted no está dando en obediencia. ¿Se entiende bien esto, verdad? Porque ¿cuál es la motivación? La motivación no es darle placer a la persona cuando le estoy entregando algo, sino el sentimiento ese insano, ¿verdad?, de obtener algo en retorno. Por ejemplo, cuando la madre a medianoche empieza a llorar el niño y se levanta y le da un poco de leche, eso es un acto de amor. ¿Porque usted cree que la mamá tiene deseo de levantarse? No. ¿Pero es un acto hipócrita? Absolutamente no. Porque la mamá se levanta porque sabe que eso le va a hacer bien al niño. Es un acto de obediencia para ellos. Es una decisión que ella ha tomado, ¿verdad? Y para ella hay placer en hacerlo, aunque después se esté muriendo de sueño, porque quiere lo mejor para su hijo. Cuando usted castiga a su hijo para que no haga algo que pueda hacerle daño, usted lo está haciendo por amor, porque usted quiere lo mejor para ese niño. Bueno, déjenme empezar a predicar, ¿verdad? Porque sí, leímos y no hemos dicho nada de lo que hemos leído, ¿verdad? Vamos a ver lo que hemos leído. Yo se los advertí que lo iba a leer casi todo. Bueno, Pablo comienza diciendo, y si se dan cuenta, y muchos estudiosos han dividido este capítulo en 3 grandes partes, ¿verdad? Los primeros 3 versículos pues hablan de la superioridad del amor,
Después los versículos del 4 al 7 hablan de las cualidades del amor. Y ya al final, los últimos versículos hablan de la permanencia del amor. Y es cierto, si ustedes ven los primeros versículos, miren cómo comienza Pablo diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, si yo hablo mucho y me sé todos los idiomas habidos y por haber, y hablo en todos los idiomas, y la gente dice: mira que este hombre como sabe francés, sabe inglés, sabe griego, sabe latín. Pero si no hay amor, dice Pablo aquí, que usted viene a ser como un escándalo, una bulla insoportable. Eso es lo que él quiere decir con estas palabras, ¿verdad? Que él dice como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, como que son instrumentos que lo están tocando, no como lo oímos tocar aquí, sino que los toca como los tocaría yo, que no hay quien lo oiga, ¿verdad? Usted podrá hablar muchas lenguas, pero no hay quien lo oiga. Atormenta, porque no hay amor detrás de esas palabras. Interesante, cuando yo estaba preparando esto, hay un comentarista que dice: a mí me gusta poner esto al revés. Y él decía: si en vez de yo hablar tantas lenguas, hablara una sola, pero la hablara con amor, entonces la cosa es diferente. Entonces ya la música sería agradable a los oídos de quien la oyen. Eso es lo que está diciendo Pablo con estas palabras. Pero él sigue hablando y entonces habla de las profecías. Dice: si yo profetizara y entendiera todos los misterios y fuera tremendo sabio, pero es más, si tuviera una fe tan grande que fuera capaz de mover una montaña y no tengo amor, dice Pablo, que soy nada. Es decir, el amor es superior a los dones, cualquiera que estos sean. Usted puede ser muy sabio, usted puede ser muy inteligente, usted puede cantar muy bien, usted puede hacer muchas cosas buenas, pero si no tiene amor, dice Pablo, que nada es. Y hablando de dar, para que nadie se equivoque, él dice: es más, si yo repartiera todo lo que tengo para darlo a los pobres, es más, si me dejara quemar. Claro, en esto del quemado, lo que pasa es que como nosotros no vivimos en aquella época, quizás no lo entendamos. En aquella época pasó algo, y era que muchas personas sencillamente se quemaban, literalmente se daban fuego, sencillamente para llamar la atención y para que las personas digan: mira lo que hizo, ¿verdad? Por eso es que él usa esta expresión. Es decir, si hiciera cualquier cosa, cualquier obra, cualquier sacrificio personal, y no hay amor en ese sacrificio, dice Pablo que nada sirve. Y entonces empieza él a hablar de todas las cosas que es el amor. Más bien, fíjense que Pablo no va a una definición de esto es el amor, sino más bien él lo que hace es decirnos cómo se refleja el acto de amar. Porque amar es un verbo. Para que algo pueda ser amado necesita de una acción, ¿verdad? El amor no es algo estático, sino algo que necesariamente tiene que de alguna manera mover, ¿verdad? De eso se tratan los verbos, ¿verdad? De movimiento. Y él entonces empieza diciendo que el amor es sufrido. El amor, dice él, que es sufrido. El amor es capaz de sufrirlo todo. Todo. Es difícil entonces amar. Porque yo estoy seguro que para ustedes hay personas que son insufribles. Pero él dice que el amor es sufrido. Además dice que es benigno. Que es benigno quiere decir que entonces el amor
trata siempre de hacer algo bueno. No se concibe el amor haciendo algo malo. Por eso es que Dios es bueno, porque es que Dios es amor. El amor dice que no tiene envidia. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El que realmente ama no tiene por qué codiciar lo que tiene el otro. Porque eso no demuestra que usted lo ama. Eso lo que demuestra es que usted sencillamente quisiera tener lo que el otro tiene. Por eso realmente el amor no tiene envidia. Pero además no es jactancioso. Es decir, yo no me gozo y yo no digo, mira, yo tengo más que tú. Eso es lo que es ser jactancioso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso es una expresión de amor? El pararse delante del otro y decir, mira, mi carro está mejor que el tuyo. Eso no es lo que es el amor. Eso es ser jactancioso, ¿verdad? No se envanece. Yo no me vanaglorío de estar, por ejemplo, ahora parado aquí. Para mí esto es un acto de servicio, pero para mí personalmente no tiene ningún mérito, ninguna gloria, ¿verdad? Y ay de mí si yo fuera jactancioso y si yo me envaneciera por estar delante de ustedes. Yo prefiero siempre estar sentado donde están ustedes. El amor no tiene envidia. Dice que el amor no hace nada indebido. En otras palabras, no se porta indecorosamente, ¿verdad? No se porta indecorosamente. El creyente, cosa interesante, hoy en la clase de la escuela dominical, una persona hacía una pregunta muy válida, ¿verdad? Hizo la pregunta porque realmente era una preocupación para aquella persona. Y era precisamente una pregunta relacionada con el comportamiento que nosotros debemos tener como creyentes. Y la preocupación era que si yo como creyente debía participar con mi familia en algunas cosas que a lo mejor no era bueno que yo hiciera, ¿verdad? Siempre hemos dicho, y los que van a mi clase saben que a cada rato lo pongo en la pizarra, que las prioridades para mí son 3 en este orden: Dios, la familia y la iglesia, ¿verdad? Si yo tengo que decidir un día en venir a la iglesia o estar con un familiar, y yo sé que el estar con esa familia va a ser más provechoso y va a traer bendiciones por compartir con mi familia, no voy a venir a la iglesia. Porque Dios me va a usar a mí en la bendición que pueda traerle a mi familia. Ahora, eso entonces no quiere decir que cuando yo estoy con mi familia, bueno, si empiezan a hacer droga, pues como yo estoy con mi familia me voy a drogar. No, eso es lo que dice precisamente que no es el amor, porque si usted ama a su familia, usted entonces no va a hacer cosas indebidas. No las va a hacer. Y vamos a ver por qué usted no la va a hacer, ¿verdad? Dice también que no busca lo suyo. El amor no es egoísta. Porque si acabamos de decir que el amor se manifiesta precisamente en lo agradable que es para nosotros dar. Y cuando damos es con la intención de que la otra persona se sienta bien, ¿verdad? Por eso, en modo alguno, puede ser que el amor busque lo suyo. Dice que el amor no se irrita y que no guarda rencor. Yo sé que entre nosotros hay muchas personas, yo diría de mecha corta, ¿verdad? Que explotan rápidamente, ¿verdad? Que son intolerables. Yo confieso que con los años yo me he vuelto intolerable en algunas cosas. Yo lo confieso delante de ustedes. En ciertas cosas la mecha mía se ha ido acortando, ¿verdad? Y yo tengo que aprender que no debo ser así,
que yo debo ser tolerante, aun con las cosas que me irritan, ¿verdad? Pero además, no solo eso, sino que no puedo guardarle rencor a aquello que me irritó. Porque no puedo entonces decir, está bien, ya esto pasó, pero yo te la guardo. Eso es guardar rencor. Eso es tratar entonces de hacerte lo mismo y vengarme en cuanto pueda. Eso no es amor. Eso no es amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En el amor usted no puede condonar, aprobar ninguna injusticia en ninguna circunstancia. Porque si Dios es justo, ¿cómo nosotros vamos a aprobar una injusticia? Nosotros siempre debemos estar por la verdad. Y tenemos que procurar siempre la verdad, no la injusticia. Y esa es una de las formas en que nosotros manifestamos nuestro amor. Y después termina él diciendo en estos versículos, ¿verdad? Esto que siempre recordamos, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aquí entre todas estas palabras, a mí la que más me llama la atención es esta de que todo lo cree. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? De que el amor todo lo cree. Mire, la idea que hay detrás de esto es algo que en este país yo admiro mucho. Y es que una persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Eso es lo que quiere decir todo lo cree. Yo conozco personas que son todo lo contrario, que cuando alguien se le acerca, lo primero que piensan, este viene a buscar algo. No creen en nadie. Me llegó un email y entonces estoy pensando lo peor. Me llegó una carta de no sé qué y entonces no viven viven. No viven porque es que piensan que todo viene a hacerle daño, que todo lo va a agredir. ¿Y saben por qué? Porque no hay amor en ellos. Porque si hubiera amor, no pensarían de esa manera. Pero piensan de esa manera porque ellos son así. Porque no hay amor en ellos. Por eso el amor todo lo cree, ¿verdad? Es decir, por favor, no piense que cuando alguien se acerca o cuando sucede algo, eso lo que viene es con algo detrás. Y entonces usted dice, demasiado bueno para ser verdad. No, hay cosas que son buenas de verdad, ¿verdad? Hay amistades que son buenas de verdad. Y el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Por eso él dice que el amor nunca deja de ser. Vayamos a Colosenses capítulo 3. No, primero vamos a ir a Romanos. Vamos a ir primero un momento a Romanos capítulo 13. Y voy a leer los versículos del 8 al 10. Romanos capítulo 13. Los versículos del 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense lo que dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos
de amor que es el vínculo perfecto. El amor mira a través de la ley. El amor nos capacita para buscar lo bueno. El amor nos capacita para buscar lo bueno. Pero la ley es lo que nos enseña lo que es bueno. Sin la ley, el amor es ciego. ¿Se dan cuenta por qué yo les decía de la importancia, verdad, de la ley en el amor? Sin la ley el amor es ciego, porque usted no sabe entonces qué cosa es lo bueno. Y entonces, ¿cómo va a actuar? ¿Cómo se va a comportar si usted no tiene un código, unos mandamientos que lo orienten? ¿O por qué usted cree que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés? ¿Para que jugara con ellas? No. ¿Y por qué le dio las 2 tablas? Porque en una tabla hablaba de ¿qué? De la relación de amor entre Dios y su criatura. Y en otra tabla hablaba de la relación de amor que debía existir entre las criaturas, entre nosotros. Por eso la ley demanda de nosotros amor. Amor tanto para con Dios como para con aquellos que nos rodean. Claro, después de todo esto uno dice, entonces, ¿a quién amar? ¿A quién amar? Porque dice la Escritura que todas las cosas van a pasar, pero que el amor no va a pasar. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Dice así: porque por fe andamos, no por vista. Porque es la fe la que obra el amor de Dios. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No puede haber vida cristiana sin fe y sin amor. No puede haber vida cristiana sin fe y sin amor. Claro, uno pudiera decir, bueno, si la fe es la que nos salva, porque la fe es la que nos salva, ¿verdad? No es el amor, es la fe la que nos salva. Es el medio de gracia que Dios pone en nosotros para ser salvos. ¿Por qué entonces dice Pablo que es el amor lo que va a permanecer? Si ustedes se dan cuenta, antes de terminar, en esta epístola, en lo que hemos leído, 1 Corintios 13, ustedes se van a dar cuenta que hay unos versículos ahí que dice, cuando yo era niño, hablaba con los niños, pero al final dice, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, al final, cuando estemos en su presencia, nosotros no vamos a necesitar la fe, no vamos a necesitar la esperanza, porque vamos a estar todos ¿en qué? En amor. En amor. Ese amor que emana de Dios y que nos alcanza es el amor que nosotros como creyentes necesitamos. Voy a leerles algo que le sucedió a San Agustín. Resulta que él tenía un amigo, muy buen amigo, un amigo de esos que se ama de verdad, y se muere. Y cuando se muere este amigo, miren lo que él escribe en sus confesiones.
dice, esto es lo que se ama en los amigos, y de tal manera ama que la conciencia se siente culpable cuando no se corresponde el amor con amor, sin buscar del cuerpo del amigo otra cosa que signos de benevolencia. De aquí el luto cuando se muere un amigo, de aquí los sombríos dolores y el corazón empapado en una dulzura que se trocó en amargura, y la vida que se perdió en los que mueren en muerte para los que siguen viviendo. Dichoso el que te ama a ti y a su amigo en ti, dice Agustín, hablando de Dios. Dichoso el que te ama a ti y a su amigo en ti, y a su enemigo en ti, pues el único que no pierde a sus seres queridos es el que los quiere y los tiene en aquel, con mayúscula, que no se pierde. ¿Y quién sino tú, nuestro Dios? El que hizo el cielo y la tierra lo llena, pues llenándolos los hizo. A ti no te pierde, sino el que te abandona y el que te deja. ¿A dónde va? ¿A dónde huye sino de ti, benévolo enojado? ¿Y dónde no encontrará tu ley en su propia pena? Pues tu ley es la verdad, y la verdad eres tú. Agustín, en otras palabras, nos dice que el único amor que permanece realmente es el amor a Dios. Porque por mucho que usted ame a su abuelita, por mucho que usted ame a su esposa, cuando muera, ¿eso quiere decir que terminó el amor? Decía el gran poeta peruano, al que yo tanto admiro, César Vallejo, decía en uno de sus versos, tanto amor y no poder nada contra la muerte. De eso se quejaba Agustín. Había depositado todo su amor en ese amigo, y ese amigo había muerto, y ahora él estaba acongojado, dolido, y por eso él dice, el amor que va a permanecer siempre es nuestro amor a Dios. Quiero terminar dejándoles algo que escribí hace ya algunos años, y quizás lo he leído en algunas ocasiones, y quiero compartir con ustedes. Si alguien quiere una copia de esto, voy a dejar algunas copias al final del lado acá, y pueden tener una copia de esto que quiero leerles para terminar. Dice así: ¿sabes, mi Dios, que te amo? Tú sabes que te amo. Cuando te conocí no sabía que tú siempre me has amado, que por amor me has regalado la vida, que por amor no me la has quitado. Tu amor es para todos, es poderoso, sin condiciones, inagotable. Tu amor es para siempre. Cuán grande es tu amor para esta pequeña criatura. ¿Sabes, mi Dios, que te amo? Tú sabes que te amo. Te amo cuando a solas oro por aquellos que tú también amas, al que aún no te conoce, al que tiene otros dioses, al que se burla de ti, al que no guarda tu día, al que no honra sus palabras, al asesino, al adúltero, al ladrón, al que ofende a su prójimo, al que codicia, en fin, a mi hermano. Te amo cuando sirvo, ayudando a la persona que me has regalado para compartir mi vida. Cuando al que en el camino veo caído y levanto, dando no solo lo que ya es tuyo, sino también mi tiempo y mi trabajo. Te amo cada vez que tropiezo y caigo, con la seguridad que tú siempre estás allí. Cuando quiero amar y no sé, no entiendo, no puedo,
porque no sé amar como tú amas. ¿Quién soy yo para pretender como tú amas? ¿Sabes, mi Dios, que te amo? Tú sabes que te amo. Que el Señor los bendiga.